Querido amigo, quiero invitarte a un viaje extraordinario. No necesitas equipaje, solo curiosidad y un corazón abierto. Juntos exploraremos uno de los textos más profundos de la Biblia hebrea, Génesis 12, 1-3. Estas palabras, escritas hace miles de años, nos presentan a Abram, más tarde llamado Abraham, un hombre cuyo encuentro con lo divino no solo cambió su vida, sino que dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. ¿Cómo es posible que un relato tan antiguo siga hablándonos hoy? ¿Qué secretos guarda el texto original en hebreo, más allá de las interpretaciones que hemos heredado? Para descubrirlo, caminaremos paso a paso, usando herramientas académicas pero sin perdernos en tecnicismos. Piensa en esto como una aventura detectivesca, donde cada pista nos acerca al corazón del mensaje. Este pasaje es como un eje central en la gran narrativa bíblica. Aquí, Dios le dice a Abram: deja tu tierra, tu familia y la casa de tu padre, y le promete algo asombroso: ser bendición para todas las familias de la tierra. Traducción del hebreo, Mishpayot Ha'adama. Pero detrás de esta sencillez, hay capas de significado, decisiones de quienes copiaron el texto, a lo largo de los siglos y contextos históricos que a veces pasamos por alto. Por ejemplo, ¿sabías que algunos expertos, como el profesor John Van Setters, en su libro Abraham in History and Tradition, sugieren que este relato podría reflejar realidades sociales de la época, como migraciones o alianzas tribales? No te preocupes, no asumo que conoces estos detalles, juntos los iremos descubriendo. Para ser claros, este no es un estudio religioso, sino un acercamiento respetuoso y crítico. Usaremos métodos como la crítica textual, para comparar manuscritos antiguos, la lingüística, analizando palabras hebreas clave, y la historia, explorando el mundo de Abram. Académicos contemporáneos como Conrad Schmid, autor de Genesis and the Moses Story, y Carolyn Sharp, especialista en narrativa bíblica, nos guiarán con sus investigaciones. Pero no te abrumes. Mi trabajo es traducir sus ideas a un lenguaje cotidiano, como si platicáramos en una cafetería. Antes de profundizar, leamos el pasaje en una traducción fiel al hebreo para tenerlo fresco, y dijo Yahvé a Abram: vete para ti mismo, Lej Leja, desde tu tierra, Meartzejá, desde tu parentela, Mimoladtejá, y desde la casa de tu padre, Umi Beit Abija, hacia la tierra que yo te haré ver, y te convertiré en una nación grande, Goy Gadol. Te bendeciré, Baabarejejá, engrandeceré tu nombre, Baagadela Shemejá, y llegarás a ser una bendición, Beheye Berajá. Bendeciré a quienes te bendigan, Abarejame Barejejá, y maldeciré al que te maldiga, Ahor. Y en ti hallarán bendición todas las familias de la tierra, Benibryu Bejakol Mishpayot Ha'adama. ¿Qué notas en estas palabras? Hay un mandato, vete, seguido de promesas, haré, bendeciré. Pero en hebreo, cada verbo y sustantivo tiene matices que las traducciones no siempre captan. Por ejemplo, la palabra berajá, bendición, implica no solo un deseo bueno, sino una fuerza activa que se expande, y el nombre Yahvé aparece aquí como el sujeto que inicia todo, algo revolucionario en un mundo lleno de dioses locales. A lo largo de este estudio, iremos desarmando el texto como si fuera un reloj antiguo, veremos sus piezas lingüísticas, su contexto histórico. ¿Vivió Abram realmente en Ur de los Caldeos, como sugiere Génesis 11? ¿Y cómo este llamado conecta con relatos posteriores, como el de Moisés o incluso Jesús? Pero sobre todo, descubriremos por qué estas palabras, escritas en un hebreo arcaico, siguen resonando como un eco de esperanza para tantos. ¿Listo para comenzar? Respira hondo y agarra tu lupa imaginaria. Vamos a adentrarnos en el mundo de Abram, un hombre común cuyo sí cambió todo. Crítica textual, asegurando las palabras originales. Imagina que tienes en tus manos un mapa antiguo, desgastado por el tiempo, con rutas borrosas y palabras que casi no se distinguen. ¿Cómo sabrías si el camino que marca es el correcto? Así funciona la crítica textual. Es como ser un detective de palabras, buscando pistas para asegurarnos de que el texto que leemos hoy sea lo más fiel posible al original. En el caso de Génesis 12, 1-3, nuestro mapa principal es el texto masorético, una versión de la Biblia hebrea que escribas judíos copiaron con extremo cuidado durante siglos.
Pero como buenos detectives, no nos conformamos con una sola fuente. Para empezar, miramos hacia los rollos del Mar Muerto, descubiertos en cuevas cerca de Qumrán en los años 40. Estos textos, algunos 1000 años más antiguos que el texto masorético, son como una cápsula del tiempo. Aunque no hay un rollo completo de Génesis 12, 1-3, fragmentos como 4 Kugen, un pedacito de pergamino con partes del Génesis, confirman que frases clave, como "y en ti serán benditas todas las familias", en hebreo Benibreyu Bejakol Mishpayot Ha'adamá, coinciden con el texto masorético. Esto nos da una pista importante. La promesa de bendición universal ya estaba presente en las tradiciones judías más antiguas. Pero ¿qué pasa si comparamos el texto masorético con otras traducciones antiguas? Ahí entra la Septuaginta, la versión griega del siglo III a.C. En Génesis 12, 1, el texto masorético dice "desde tu parentela, mimolat teja", pero la Septuaginta traduce esto como "desde tu tierra", ectes Gesú. ¿Es un error? ¿O quizás los traductores griegos suavizaron el mandato de abandonar a la familia, algo que podría haber sonado muy duro? Emanuel Tov, un experto en manuscritos bíblicos, sugiere que tal vez había una variante hebrea perdida que decía tierra en lugar de parentela. O tal vez fue una decisión teológica. Hasta los traductores antiguos tenían sus debates. Aquí viene un detalle fascinante. Al final del versículo 3, el texto hebreo usa el verbo benibreku, que está en la forma gramatical nifal. Piensa en esto como un verbo que puede tener dos maneras de interpretarse. Pasivo, serán benditas, que Dios va a bendecir a las familias a través de Abraham, como si fuera un regalo que Él les da. Reflexivo, se bendecirán a sí mismas, que las familias van a usar el ejemplo de Abraham para bendecirse a sí mismas, como si dijeran que nos pase lo mismo que a Él. ¿Por qué importa esto? Porque cambia el sentido de la promesa. Si es pasivo, significa que todas las familias de la tierra recibirán bendición a través de Abraham. Si es reflexivo, implicaría que las naciones usarían el nombre de Abraham como fórmula de bendición, como decir, ojalá seas tan afortunado como Abraham. Los académicos llevan décadas discutiendo esto. Gordon Wenham, en su comentario de 1987, y Victor Hamilton, en la serie Nicot, de 1990, defienden la lectura pasiva. Para ellos, encaja mejor con la idea de que Dios usa a Abraham como canal de bendición para el mundo. Pero Klaus Westermann, en 1984, admite que la forma reflexiva no puede descartarse. Incluso James Kugel, en How to Read the Bible del 2007, señala que esta ambigüedad refleja una tensión teológica. ¿Es Israel un pueblo aparte o su rol es integrarse al mundo? Aquí es donde entra Emanuel Tov, quien, tras estudiar cientos de manuscritos, concluye que el nifal suele ser pasivo en contextos como este. Sin embargo, reconoce que en otros pasajes, como Génesis 22:18, el verbo podría tener un matiz reflexivo. Es como si el texto quisiera dejar una puerta abierta. La bendición es universal, pero también invita a una respuesta activa. ¿Y qué dicen las otras traducciones antiguas? El Pentateuco samaritano y la Vulgata latina coinciden con el texto masorético, respaldando la lectura pasiva. Hasta un fragmento de los rollos del Mar Muerto, 4Q252, menciona la bendición en Abraham, reforzando la idea de que la promesa trasciende fronteras. Al final, aunque el debate sigue vivo, la mayoría de los expertos actuales, como Conrad Schmid y Caroline Sharp, se inclinan por la interpretación pasiva. ¿Por qué? Porque el relato de Génesis enfatiza una y otra vez que Dios actúa a través de Abraham para alcanzar a otros. Es como si el texto dijera, no importa de dónde vengas, esta bendición es también para ti. Así, con el texto verificado y las pistas reunidas, podemos sentirnos más seguros. Lo que leemos hoy es esencialmente lo que escribieron los antiguos.
Y eso nos permite seguir adelante, listos para explorar las siguientes capas de este pasaje milenario. Análisis histórico crítico. El contexto y las voces detrás del texto. Imagina que encuentras una receta antigua en el cajón de tu abuela. Tiene manchas de aceite, letra temblorosa y notas al margen de distintas épocas. ¿Cómo saber quién la escribió, cuándo y por qué? Así es el análisis histórico crítico. Intentamos descubrir las manos que escribieron el texto, las épocas que lo moldearon y las razones ocultas entre líneas. Por siglos la tradición dijo que Moisés escribió el Génesis, pero los estudios modernos, como detectives que revisan pistas, nos cuentan otra historia. En el siglo XIX, Julius Wellhausen propuso la hipótesis documental. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, se armó como un rompecabezas con 4 fuentes principales, llamadas J, Yavista, E, Eloísta, P, sacerdotal, y D, deuteronomista. Según esto, Génesis 12, 1-3 sería parte de J, la fuente más antigua, siglo X a.C., que usa el nombre Yahvé y tiene un estilo narrativo vívido. Pero, ¿y si esta teoría no es la última palabra? En las últimas décadas, académicos como John Van Seters han sacudido el tablero. En Prólogo a la Historia, 1992, él sugiere que J no es del siglo X a.C., sino del exilio babilónico, siglo VI a.C. ¿Por qué? Porque las promesas a Abraham, tierra, descendencia, bendición, resonarían con judíos exiliados que anhelaban volver a su hogar. Imagina a un pueblo desplazado, leyendo, vete a la tierra que te mostraré, Lej Lejá. Eso es esperanza en medio del caos. Pero no todos están de acuerdo. Rolf Rentorf y Erhard Blum proponen que el Génesis no se armó con fuentes separadas, sino como bloques narrativos unidos mucho después. Piensa en alguien que junta retazos de tela para hacer una manta. Cada historia patriarcal sería un parche añadido en distintas épocas, quizás hasta el período persa, siglos 5-4 a.C., cuando Israel era una provincia bajo el imperio. Reinhard Kratz, 2000, va más allá. Génesis 12, 1-3 sería un gancho literario, creado para unir las historias de la creación con las de Abraham, como un puente entre el mundo primitivo y el pueblo elegido. Y aquí entra Conrad Schmid, Genesis and the Moses Story 2010, quien ve en este pasaje un mensaje de resistencia. Tras el exilio, los judíos en Babilonia, sin templo, sin rey, se aferraban a la promesa, haré de ti una gran nación, Goy Gadol. Era como decir, aunque perdimos la tierra, Dios no nos ha abandonado. Pero ¿y si Abraham nunca existió? Thomas L. Thompson y Philip R. Davis plantean algo radical. Los patriarcas podrían ser símbolos, no personas históricas. En la historicidad de las narrativas patriarcales, 1974, y En busca del antiguo Israel, 1992, argumentan que estas historias se inventaron siglos después para dar identidad a un pueblo en crisis. Abraham como héroe fundador, algo así como Rómulo y Remo en Roma, pero con un mensaje teológico. Aunque los académicos debaten fechas y autores, hay algo en lo que coinciden. Génesis 12, 1-3, es la piedra angular de la Biblia hebrea. Introduce el pacto abrahámico, tierra, descendencia, bendición universal, un tema que se repite como un estribillo en el resto de la narrativa. Pero no olvidemos a quienes quedaron fuera del relato. Carol Meyers, Discovering Eve, 1988, señala que Sarai, la esposa de Abraham, no es mencionada en las promesas iniciales. ¿Por qué? Porque el texto refleja una sociedad patriarcal, donde las mujeres, aunque cruciales, como veremos en Génesis 16, eran invisibles en las narrativas públicas. Phyllis Trible, God and the Rhetoric of Sexuality, 1978, añade que este silencio no es casual. Es un reflejo de cómo las voces femeninas fueron marginadas en los textos sagrados. Así, el análisis histórico-crítico no solo nos habla de fechas y autores, sino de cómo los textos guardan las huellas de su tiempo. Las promesas a Abraham, ya sean del siglo X a.C. o del 6 a.C., nos muestran a un pueblo que buscaba respuestas en medio del exilio, la pérdida o la reconstrucción.
Y aunque no sepamos con certeza quién escribió cada línea, estas palabras siguen hablando, como un eco que atraviesa milenios. Análisis literario. El arte narrativo de Génesis 12. Imagina que estás viendo una película épica. Los primeros capítulos del Génesis, del 1 al 11, son como el prólogo, la creación del mundo, el primer pecado en el Edén, el diluvio universal y finalmente la Torre de Babel, donde la humanidad, en su orgullo, intenta construir una ciudad que llegue al cielo. El resultado: confusión, división y fracaso. Es como si la humanidad hubiera tocado fondo. Pero justo en ese momento, la cámara se acerca a un hombre común, Abram, y la historia da un giro inesperado. Génesis 12, del 1 al 3, es el punto de quiebre de toda la trama. Después del caos de Babel, Dios no abandona a la humanidad, sino que elige a un solo hombre para empezar de nuevo. El contraste es impactante. En Babel, los humanos quisieron hacerse un nombre, Shem, por su propia fuerza. A Abram, Dios le promete: engrandeceré tu nombre, Vagadelá Shemeja. Es como si el relato dijera: la ambición humana fracasa, pero la promesa divina transforma. Veamos cómo está construido este pasaje. Empieza con un mandato radical: vete para ti mismo, lej, lejá, desde tu tierra, desde tu parentela y desde la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Es una orden seca, sin explicaciones. Imagina que alguien te dice: deja tu casa, tu familia y todo lo que conoces y ve a un lugar que ni siquiera te diré. Abram no pregunta por qué o a dónde, simplemente obedece. Ese acto de fe es el motor de la historia. Luego vienen 3 promesas que son como semillas plantadas para el futuro. Haré de ti una gran nación, Goi Gadol. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, Va Abarejeja, Va Agadelá Shemeja. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Benibru Bejakol Mishpayot Ha'adama. Estas promesas no son solo para Abraham. Son un eco que se expande. De un hombre sin hijos surgirá un pueblo. De un nómada sin tierra nacerá una herencia. Y de una familia brotará bendición para el mundo entero. Es como si el texto dijera: lo pequeño puede ser gigante en las manos de Dios. Pero hay más. El versículo 3 tiene una estructura poética que los expertos llaman quiástica, del griego chiasma, cruzamiento. Es un patrón simétrico que en hebreo suena así: a bendeciré a los que te bendigan, a barejá me barejeja. Ve, y al que te maldiga, maldeciré. Ve haré asher yekalel ya. Ve, maldeciré. Ahora, a en ti serán benditas. Benibreyu. Visualmente, sería como un espejo A-B-B-A. Este recurso no es solo para que suene bonito. Mir Sternberg, The Poetics of Biblical Narrative, 1985, explica que enfatiza la centralidad de Abraham. Él es el eje alrededor del cual gira la bendición o maldición para otros. Es como decir: tu vida será un imán que atraerá consecuencias. Ahora, fíjate en la ironía que señala Eric Zenger, Einleitung in das Alte Testament 2012. Dios promete a Abraham una gran nación, Goi Gadol, pero en ese momento él es un anciano sin hijos viviendo en tiendas de campaña. El texto juega con lo absurdo para mostrar que lo imposible para los humanos es posible para Dios. Y no olvidemos a Walter Brueggemann, quien en sus estudios subraya que Abraham no es un héroe perfecto, sino un mediador frágil. Su fe titubea, como veremos en Génesis 16 y 20, pero aún así Dios cumple sus promesas. Es un mensaje esperanzador. La bendición no depende de nuestra perfección, sino de la fidelidad divina. Así, Génesis 12, 1-3 no es solo un relato antiguo. Es una obra maestra narrativa que combina tensión, poesía y esperanza. Nos muestra cómo una sola decisión, un sí en medio de la incertidumbre, puede cambiar el rumbo de la historia. Y quizás en eso todos nos vemos reflejados. Imagina que estás escuchando una canción en un idioma que no entiendes, pero que te conmueve igualmente. Así es el hebreo bíblico. Aunque no lo hables, sus palabras guardan una música y una profundidad que vale la pena explorar. En Génesis 12, 1-3, cada término está tallado como una joya, y hoy nos pondremos unos lentes de aumento para admirar sus facetas. Empecemos con la frase que inicia todo, lej, lejá, traducida como vete. En hebreo, cuando una raíz verbal se repite así,
es como subirle el volumen a una orden. Robert Alter, en su obra The Five Books of Moses de 2004, lo explica así: no es solo ve, sino vete para ti mismo, como si Dios le dijera a Abraham, este viaje es para que encuentres tu verdadero propósito. Nahum Sarna, otro experto, sugiere que podría significar vete por tu propio bien. Piensa en un padre que le dice a su hijo, sal de tu zona de conforto, crecerás. Es un llamado que duele, pero que promete crecimiento. Ahora, la palabra clave del pasaje, berajá, bendición. En hebreo, esta no es solo una palabra bonita. Jan Justen, en Hebrew Linguistics in the Last 30 Years, de 2019, explica que es un acto performativo. Cuando Dios dice te bendeciré, va a barejeja. No está deseando algo, sino haciendo que suceda. Es como un juez que dice te declaro inocente, y al decirlo, te libera. En este caso, Dios está estableciendo un pacto, berit, un acuerdo que cambiará el destino de Abraham y su familia para siempre. Pero, ¿cómo se compara esto con otros textos de la época? En el antiguo Oriente Próximo, los reyes mesopotámicos firmaban tratados con los dioses a través de rituales complicados. Por ejemplo, en el Enuma Elish, el poema babilónico de la creación, los dioses bendicen al rey, pero siempre a cambio de sacrificios o lealtad. Bill T. Arnold, en su comentario sobre Génesis, destaca algo revolucionario. Aquí, Dios elige a un hombre común, sin ejércitos ni templos, para ser canal de bendición. Es como si en lugar de un emperador, eligieran a un pastor para cambiar el mundo. ¿Y qué hay del contexto histórico? La Biblia dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos, hoy Irak, hacia Canaán, Israel o Palestina. Sabemos por la arqueología que esas rutas de migración existían en el segundo milenio antes de Cristo. Incluso hay nombres similares a Abraham en textos amorreos de la época. Pero Joseph Blenkinsop, en su introducción al Pentateuco de 1992, advierte que esto no prueba que Abraham fuera histórico. Para él, el relato podría reflejar las esperanzas de judíos en el exilio babilónico, en el siglo VI a.C., que veían en Abraham un espejo de su propio anhelo de regresar a casa. Aquí surge una pregunta. ¿Por qué Dios no le dice a Abraham a dónde va? La frase a la tierra que te mostraré, el Haaretz Asher Arejá, deja el destino en suspenso. En hebreo, el verbo mostrar, ra'a, implica no solo ver con los ojos, sino entender con el corazón. Es como si Dios dijera, confía, aunque no veas el mapa completo. Para cerrar, volvamos a la bendición universal. Y en ti hallarán bendición todas las familias de la tierra. Mientras los textos egipcios o hititas hablaban de dioses nacionales, este pasaje rompe fronteras. Caroline Sharp lo resume así: Dios no es patrimonio de un pueblo, sino esperanza de todos. Así, las palabras de Génesis 12, 1 a 3 no son solo antiguas, son un puente entre lenguas, culturas y siglos. Y aunque no tengamos todas las respuestas, cada análisis nos acerca un poco más a entender por qué este texto sigue siendo, después de milenios, un faro de esperanza. Imagina una mesa donde se sientan personas de distintas épocas, culturas y creencias, todas discutiendo un mismo texto. Así es Génesis 12, 1-3, un pasaje que ha generado conversaciones y hasta debates apasionados por miles de años. ¿Por qué? Porque sus palabras no solo hablan del pasado, sino que nos interrogan sobre nuestro presente. John Levenson, en su libro Inheriting Abraham de 2012, usa una frase que me encanta: particularismo inclusivo. ¿Qué significa? Que Israel fue elegido no para ser el favorito de Dios, sino para ser un puente hacia todas las naciones. Es como si Dios le dijera a Abraham, te elijo para que nadie quede fuera. Pero claro, no todos han leído el texto así. Musa Dube, en su obra postcolonial Feminist Interpretation del año 2000, una académica de Botsuana, nos alerta. ¿Y si esta historia se usó para justificar colonialismos o superioridad religiosa? Ella nos invita a leer con ojos críticos, preguntándonos, ¿estamos usando la bendición como excusa para dominar a otros? Ahora miremos el versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Suena contundente, ¿no? Walter Brueggemann, en su libro Génesis de 1982, lo llama un pacto de gracia, porque Dios toma la iniciativa de bendecir sin que Abraham haga nada para merecerlo. Pero hay un pero.
La maldición parece condicionar la bendición a cómo traten a Abram. Es como si Dios dijera, apoyarás a mi amigo, o verás. Esto se complica más adelante, como en el relato del sacrificio de Isaac, donde la fe de Abraham es puesta a prueba. ¿Hasta dónde llega la gracia? Rolf Rentorf, en su obra The Problem of the Process of Transmission de 1990, ve aquí un rompecabezas teológico. Génesis 12, 1-3 sería la pieza que une temas clave de la Biblia, elección, donde Dios elige a Abram, tierra, con la promesa de Canaán, y alianza, o Berit. Es como si los editores del texto hubieran dicho, estas tres ideas son tan importantes que las vamos a tejer en una sola promesa. Pero las preguntas que surgen son incómodas y necesarias. ¿Cómo conciliar que un pueblo se sienta elegido sin caer en la arrogancia? ¿Qué significa ser bendición para todos en un mundo con tanta desigualdad? ¿Podemos leer este texto sin repetir errores del pasado como el antisemitismo o el colonialismo? No hay respuestas fáciles. Por eso, este pasaje es como un espejo, nos devuelve lo que llevamos dentro. Si venimos con prejuicios, quizás lo usemos para dividir. Si venimos con esperanza, tal vez veamos un llamado a construir puentes. Al final, Génesis 12, 1-3 no es un monumento estático, sino una conversación viva. Como escribió el poeta Yehuda Amihai, la Biblia es el fuego, y nosotros somos la yesca. Cada generación le añade sus preguntas, sus luchas y sus sueños. Y así, el texto sigue ardiendo, iluminando nuevos caminos. Llegamos al final de este viaje, y qué aventura tan reveladora ha sido. Juntos hemos ido como viajeros en una máquina del tiempo, explorando capas de historia, palabras antiguas y debates que siguen vivos. Desde el primer paso, asegurándonos de que las palabras hebreas como Benibreku serán benditas no se perdieron en el camino, hasta sumergirnos en las preguntas éticas que hoy nos sacuden, cada parada nos ha dejado algo valioso. Hemos visto que Génesis 12, 1-3 es como una semilla plantada hace milenios. A través de la crítica textual, confirmamos que, aunque no tenemos el manuscrito original, las copias que sobrevivieron, como el texto masorético y los rollos del Mar Muerto, coinciden en lo esencial. Es como si los escribas hubieran dicho, estas palabras son demasiado importantes para dejarlas al azar. El análisis histórico nos mostró que este pasaje podría ser un grito de esperanza en medio del exilio, una forma de decir, aunque todo parezca perdido, hay promesas que no se rompen. Académicos como John Van Citters y Conrad Schmid nos recordaron que los textos no nacen en el vacío, son hijos de su tiempo, pero también padres de futuras esperanzas. En el análisis literario, descubrimos que cada palabra está tallada con arte. La estructura quiástica, ABBA, no es solo un juego de palabras, es un espejo que refleja cómo la vida de Abram afecta al mundo entero. Meir Sternberg y Walter Brueggemann nos enseñaron que hasta la gramática hebrea tiene algo que decirnos sobre justicia y gracia. Al comparar el texto con otros del antiguo Oriente Próximo, vimos su audacia mientras los reyes mesopotámicos firmaban pactos con dioses a cambio de poder. Aquí un hombre común recibe una promesa sin pedir nada a cambio. Bill T. Arnold y Joseph Blenkinsop nos ayudaron a ver que esta es una revolución disfrazada de relato sencillo. Y en las perspectivas ideológicas enfrentamos preguntas incómodas pero necesarias. ¿Cómo evitar que la bendición se convierta en arrogancia? ¿Cómo leer este texto sin repetir errores del pasado? John Levenson y Musa Dube nos retaron a mantener los ojos abiertos. Las palabras antiguas pueden sanar o herir, depende de cómo las usemos. Al final, Génesis 12, 1-3 no es un relicario polvoriento. Es una conversación viva. Como dice Conrad Schmid, es una semilla narrativa que germina en cada relectura. Ya sea en Babilonia, en una sinagoga medieval o en tu celular hoy, el llamado a Abram sigue resonando. Confía, aunque no veas el camino. Tu vida puede ser un puente hacia algo mayor. Así que, querido compañero de viaje, te dejo con una pregunta. ¿Qué significa para ti hoy ser bendición en un mundo roto? Quizás sea escuchar al que nadie escucha, sembrar esperanza donde hay desierto, o simplemente creer que un futuro mejor es posible. Las palabras a Abram, escritas en hebreo arcaico,
Nos recuerdan que las promesas más grandes empiezan con un paso pequeño, y que, aunque pasen siglos, la esperanza nunca envejece. Gracias por caminar este tramo conmigo. Ahora, la pelota está en tu cancha. ¿Cómo responderás al llamado?